Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Horacio, y siempre me ha gustado meterme donde no debo. Mi canal de YouTube se trata precisamente de eso: explorar lugares abandonados, investigar leyendas urbanas y de vez en cuando hacer algo de urbex. Pero esta vez no era solo una aventura cualquiera. Estaba buscando algo grande, algo que me catapultara al siguiente nivel. Por eso, cuando escuché los rumores sobre un pueblo en Oaxaca, donde una secta llamada Jóvenes Construyendo el Futuro estaba haciendo de las suyas, no lo pensé dos veces. Es peligroso, Horacio. No sabes en lo que te estás metiendo, me advirtió mi amigo Toño, quien suele editar mis videos. Por eso va a pegar más. Entre más loco, más vistas, le contesté. Después de un largo viaje, llegué al pueblo. Desde que puse un pie en ese lugar, sentí un aire pesado, como si todo estuviera cubierto por una capa invisible de tensión. Los habitantes apenas me miraban. Nadie parecía dispuesto a hablar conmigo. Solo una señora mayor que se presentó como Doña Socorro me sonrió al pasar frente a su fondita. «Joven, ¿no quiere pasar a comer algo? Aquí nadie puede andar con el estómago vacío». Acepté su invitación. Tenía hambre y además pensé que quizá podría obtener algo de información. Mientras me servía un plato de mole, comenzó a platicarme sobre el pueblo, como si quisiera advertirme sin asustarme demasiado. «Aquí las cosas están tranquilas. Bueno, cuando no andan esos muchachos haciendo de las suyas». Su voz bajó al mencionar esto último. «¿Qué muchachos?», pregunté, fingiendo desinterés. «Los de esa secta, los del grupo ese raro, Jóvenes Construyendo el Futuro, les dicen. Pero no sé si ese sea su nombre verdadero. Hacen cosas malas, muy malas». Le pedí más detalles, pero ella solo negó con la cabeza. «No es mi lugar, joven. Mejor ni se acerque a ellos». Esa noche, armado con mi cámara, decidí investigar por mi cuenta. Había escuchado que los jóvenes se reunían en una vieja granja abandonada a las afueras del pueblo. El lugar no era fácil de encontrar. Tuve que caminar más de media hora entre caminos polvorientos y oscuros, hasta que vi la silueta de la granja a lo lejos. El edificio estaba en ruinas, ventanas rotas, paredes llenas de grafitis y una cerca de alambre oxidada que parecía a punto de derrumbarse. Mientras me acercaba, escuché voces. Me escondí detrás de un montón de madera podrida y observé desde las sombras. Había al menos 6 personas. Eran jóvenes, todos vestidos con ropa oscura y máscaras que cubrían parcialmente sus rostros. Estaban reunidos alrededor de una mesa improvisada, sobre la cual descansaba algo que no pude distinguir bien. Escuché fragmentos de su conversación, pero las palabras que más se grabaron en mi mente fueron el ritual y el sacrificio. De pronto uno de ellos levantó algo que brilló bajo la luz de la luna, un cuchillo largo y oxidado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Qué demonios está pasando aquí?», pensé. Sin querer, mi pie tropezó con una lata vacía, haciendo un ruido que resonó como un disparo en el silencio de la noche. Las voces se callaron al instante. «¿Quién anda ahí?», gritó uno de ellos, mirando hacia donde estaba escondido. Por un segundo, me congelé, pero mi instinto de supervivencia se activó y salí corriendo. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, sus voces exigiendo que me detuviera. Corrí como nunca en mi vida, zigzagueando entre los árboles y tratando de no perder el rumbo. Finalmente, llegué a un pequeño arroyo donde me escondí detrás de unas rocas. Escuché cómo los jóvenes pasaban cerca, buscando en todas direcciones, pero por suerte no me encontraron. Esperé en silencio hasta que sus voces se desvanecieron en la distancia. Cuando estuve seguro de que el peligro había pasado, regresé al pueblo.
más confundido que nunca. ¿Qué era lo que estaban haciendo en ese lugar? ¿Y qué tenía que ver ese cuchillo con todo esto? Al día siguiente, fui directo a la fondita de Doña Socorro. Necesitaba respuestas, y ella parecía ser la única persona dispuesta a hablar conmigo, aunque fuera de forma indirecta. Regresó entero, joven, qué bueno. Doña, necesito que me diga la verdad. ¿Qué sabe sobre esos muchachos? Pregunté, tratando de sonar calmado. Ya le dije, joven, no se meta donde no lo llaman. Ellos no son personas comunes. Si se da cuenta de lo que hacen, lo mejor sería que se fuera del pueblo antes de que sea tarde. Sus palabras me pusieron los pelos de punta. ¿Era una advertencia o una amenaza? Esa tarde, mientras revisaba las grabaciones que había hecho en la granja, noté algo que me heló la sangre. Entre las sombras, justo antes de que tropezara, se podía ver una figura alta y delgada al fondo, algo que no había visto en persona. Su silueta no se parecía a la de ninguno de los jóvenes. Tenía algo extraño, casi inhumano. ¿Qué rayos era eso? Swingo mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Lo que fuera que estaba pasando en este pueblo era más grande de lo que imaginaba. Después de la noche en la granja, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Revisaba las grabaciones una y otra vez, buscando alguna pista que me explicara qué estaba pasando con esa supuesta secta. Sin embargo, por más que me devanara los sesos, no llegaba a ninguna conclusión clara. Mi paranoia iba en aumento, y para colmo, las miradas de los habitantes del pueblo me empezaron a incomodar. Era como si supieran que yo estaba hurgando donde no debía. En ese estado de desconcierto conocí a Isabela. Todo ocurrió en la plaza principal, mientras intentaba disimular mi nerviosismo comprando un jugo. Era una joven de cabello largo y suelto, con un aire despreocupado que me resultó reconfortante. Notó que traía mi cámara colgada al cuello y se acercó con curiosidad. ¿Eres turista o qué?, me preguntó con una sonrisa. Algo así. Estoy grabando un documental sobre el pueblo. Ah, ¿sí? Pues suerte con eso. La gente aquí nos suelta mucha información. Nos pusimos a platicar y, sin darme cuenta, terminamos sentados en una de las bancas de la plaza. Hablar con Isabela fue un respiro. Su forma relajada de ver las cosas me ayudó a despejar un poco la mente, aunque no pude evitar dirigir la conversación hacia lo que realmente me interesaba. Oye, ¿y esos jóvenes de la secta, sabes algo de ellos? La sonrisa de Isabela desapareció por completo. Desvió la mirada y se puso a jugar con una pulsera de colores que llevaba en la muñeca. No sé nada de eso. Son puras habladurías. El cambio en su actitud me pareció sospechoso, pero no quise presionarla demasiado. En lugar de eso, cambié de tema y seguimos platicando de cosas más ligeras. Al final del día, intercambiamos números y quedamos en vernos al día siguiente. Esa noche, mientras revisaba las tomas en mi habitación del hostal, algo raro ocurrió. Todo estaba en silencio hasta que un fuerte golpe resonó en la ventana. Me levanté de un salto, sintiendo cómo la adrenalina se disparaba en mi cuerpo. Al asomarme, no vi nada extraño. Pensé que tal vez había sido el viento o algún animal. Sin embargo, al volver a la cama, noté algo que me heló la sangre. En el cristal había una marca, como si una mano sucia y enorme lo hubiera tocado. La forma era clara, dedos largos y delgados que terminaban en puntas afiladas. Mi primera reacción fue buscar mi cámara para grabar, pero cuando volví a mirar la ventana, la marca ya no estaba. Debe ser mi imaginación, me dije, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Intenté dormir, pero cada crujido y cada sombra en la habitación me mantenían en vela. Al día siguiente, volví a encontrarme con Isabela. Esta vez me llevó a caminar por las afueras del pueblo, cerca de un río donde las montañas se alzaban imponentes. Su compañía era un alivio, pero mi mente no dejaba de regresar al tema de la secta. ¿De verdad, Isabela, no sabes nada? Anoche pasó algo raro en mi habitación, y estoy seguro de que tiene que ver con ellos. Ella negó con la cabeza, evitando mirarme a los ojos.
No deberías meterte en cosas que no entiendes, Horacio. A veces la curiosidad puede ser peligrosa. Sus palabras me dejaron intranquilo. ¿Qué sabía que no me estaba diciendo? Decidí cambiar de táctica y mostrarle una de las grabaciones de la granja. Mientras veía las imágenes, noté cómo su expresión cambiaba. Parecía asustada, pero trataba de disimularlo. Te dije que no sé nada de eso. Mejor borra esos videos y olvídate de todo. Su reacción no hizo más que alimentar mi sospecha de que estaba ocultando algo, aunque no podía imaginar qué. Esa noche, volví a sentir la presencia de algo extraño en el hostal. Estaba editando el material cuando, de repente, las luces comenzaron a parpadear. Me quedé quieto, mirando alrededor con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Fue entonces cuando escuché un ruido, como si alguien arañara la puerta de mi habitación. Me armé de valor, tomé mi cámara y abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, pero el sonido continuaba, proveniente de algún lugar más abajo. Bajé las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido, hasta que llegué al comedor. Allí, en medio de la oscuridad, vi una figura encorvada sobre una de las mesas. Era un hombre, pero algo en su postura no era normal. Estaba de espaldas, moviéndose de forma errática, como si estuviera masticando algo. Al encender la linterna de mi cámara, la figura se giró lentamente hacia mí. Tenía los ojos hundidos y una sonrisa retorcida que mostraba dientes amarillentos. Su piel parecía pegada a los huesos, y en sus manos sostenía algo que no pude identificar de inmediato. Solo cuando lo soltó y cayó al suelo me di cuenta de lo que era. Un pájaro, con el cuello torcido de una manera antinatural. No esperé a ver más. Salí corriendo de ahí, subí a mi habitación y atranqué la puerta. Mi mente estaba en caos. ¿Qué acababa de ver? Era una advertencia. Al día siguiente, fui directo a buscar a Isabela. Necesitaba respuestas, y ella era la única persona en la que sentía que podía confiar, aunque fuera un poco. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se puso pálido. Horacio, por favor, deja esto. Vete del pueblo antes de que algo peor te pase. ¿Por qué no me dices lo que sabes? Necesito entender qué está pasando. Ella no respondió. Solo me miró con tristeza antes de irse, dejándome más confundido y paranoico que nunca. Esa tarde, decidí volver a la granja. Algo me decía que las respuestas estaban ahí, y esta vez no iba a regresar sin ellas. El camino hasta la granja se sentía diferente. Todo estaba en silencio, incluso el viento parecía haberse detenido. Llegué hasta la entrada y comencé a explorar, esta vez con más calma. Grababa cada rincón, buscando alguna pista que pudiera darme un indicio de qué estaban tramando los supuestos miembros de la secta. Fue entonces cuando me encontré algo que me dejó helado. Una jaula grande y vacía, con marcas de sangre seca en la base. Parecía que algo había estado encerrado ahí, y lo habían liberado a la fuerza. Mientras inspeccionaba la jaula, encontré un pedazo de papel arrugado metido entre los barrotes. Lo abrí con cuidado, y mi corazón dio un vuelco al leer lo que decía. Te estamos observando. El mensaje estaba escrito con letras torcidas y en un tono rojo que preferí no analizar demasiado. Guardé el papel en mi mochila y seguí explorando, aunque cada paso que daba me hacía sentir más expuesto. De regreso al pueblo, decidí buscar a Isabela para mostrarle el papel. Ella fue la única persona que me había tratado con algo de amabilidad, y pensé que tal vez podría ayudarme a entender lo que estaba pasando. La encontré en la plaza, sentada en una banca con la mirada perdida. «Mira esto», le dije mostrándole el papel. Isabela lo tomó con cuidado y su rostro palideció al instante. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó casi en un susurro. «En la granja. Parece que alguien sabe que estoy investigando». Ella me devolvió el papel rápidamente, como si quemara en sus manos. «Horacio, tienes que dejar esto. No sabes con quién te estás metiendo». Su reacción me dejó más confundido que nunca. ¿Por qué estaba tan asustada? Traté de sacarle más información, pero se negó a decir una palabra más.
Antes de irse, me miró a los ojos y dijo algo que me dejó helado. Si sigues insistiendo, no vas a salir vivo de aquí. Esa noche, mi paranoia llegó a un nuevo nivel. Me encerré en mi habitación y atranqué la puerta con una silla, aunque sabía que eso no me daría mucha seguridad. Mientras revisaba las grabaciones del día, escuché un ruido extraño proveniente del baño. Era como si algo se arrastrara lentamente sobre el suelo. Tomé mi cámara y me acerqué con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando abrí la puerta, vi algo que me hizo retroceder de golpe. Un sapo enorme estaba sentado en medio del baño, mirándome fijamente. Hasta ahí no parecía tan extraño, pero cuando encendí la linterna para verlo mejor, me di cuenta de que tenía una especie de hilo rojo amarrado a una de sus patas. No soy supersticioso, pero eso me puso los pelos de punta. Intenté acercarme para quitarle el hilo, pero el sapo saltó directamente hacia mí. Caí de espaldas, y cuando me levanté, el animal ya no estaba. Revisé cada rincón del baño, pero no había ni rastro de él. Fue en ese momento cuando escuché un golpe seco en la puerta principal de la habitación. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras me acercaba lentamente. ¿Quién anda ahí?, pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Sin embargo, en el suelo encontré una jaula pequeña, similar a la que había visto en la granja, con un pájaro dentro. Era un loro de plumas verdes y rojas, pero lo más extraño era que parecía estar completamente inmóvil, como si fuera un juguete. Lo recogí con cuidado, y en ese momento el pájaro abrió los ojos de golpe y empezó a gritar: «¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí!». El sonido era tan agudo y desesperado que me hizo soltar la jaula. El pájaro seguía gritando mientras aleteaba frenéticamente dentro de su prisión, hasta que, de repente, se desplomó. Su cuerpo quedó rígido, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La noche siguiente, decidí salir a investigar de nuevo, esta vez armado con un poco más de determinación y una navaja por si acaso. Quería encontrar a los jóvenes de la supuesta secta y confrontarlos directamente. Si eran ellos los responsables de lo que me estaba pasando, ya era hora de que enfrentaran las consecuencias. Caminé hasta las afueras del pueblo, donde la granja se alzaba como una sombra en la distancia. Antes de llegar, escuché voces. Me escondí detrás de unos arbustos y vi a un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata. Eran jóvenes, y aunque no podía distinguir sus rostros, estaba seguro de que eran los mismos que había visto en las fotos del hostal. Estaban hablando en voz baja, y aunque no podía escuchar todo lo que decían, capté algunas palabras que me pusieron los pelos de punta. «Él ya sabe demasiado. Tenemos que hacer algo». Mi cámara estaba grabando, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerla firme. Decidí acercarme un poco más, pero pisé una rama y el crujido resonó como un disparo. Todos voltearon hacia mi dirección, y en cuestión de segundos, la fogata se apagó como si alguien hubiera soplado sobre ella. Me quedé congelado, esperando lo peor, pero no pasó nada. Cuando me atreví a asomarme de nuevo, el lugar estaba completamente vacío, como si nadie hubiera estado ahí. Esa noche, volví al hostal más confundido y aterrado que nunca. ¿Qué estaba pasando en este maldito pueblo? Y más importante, ¿quién o qué estaba detrás de todo? Tras la extraña reunión en el bosque, mis nervios estaban destrozados. Cada ruido en el hostal me hacía saltar, y cada mirada sospechosa de los lugareños me ponía en alerta. Aunque intentaba mantenerme firme, la realidad era que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Había algo profundamente perturbador en este pueblo, y por más que tratara de atar cabos, las piezas no encajaban. En medio de mi paranoia, Isabela apareció de nuevo. Nos encontramos en la plaza como habíamos hecho antes, pero esta vez su actitud era diferente. Había algo en su mirada, una mezcla de duda y decisión que me hizo sentir que algo importante estaba a punto de suceder. «Quiero hablar contigo, Horacio», dijo con un tono más serio de lo habitual. «¿Sobre qué?».
¿Ahora sí me vas a decir qué pasa con esa secta?, pregunté, intentando mantenerme firme, aunque la curiosidad me ganaba. Sí, pero no aquí. Su respuesta me dejó helado. Nos dirigimos a las afueras del pueblo, hacia un pequeño claro donde los árboles se alzaban como guardianes. Isabela se detuvo y me miró fijamente. Hay cosas que no entiendes. Lo que se dice sobre los jóvenes construyendo el futuro no es completamente cierto, pero tampoco puedo culpar a la gente por lo que piensan. ¿Entonces qué son?, pregunté, cruzándome de brazos, aunque en el fondo mi corazón latía como loco. Ella dudó por un momento antes de hablar. Soy parte de ellos. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La persona que había sido mi único contacto en este maldito lugar, quien parecía estar de mi lado, ahora confesaba ser parte de la misma secta que había estado investigando. ¿Cómo que eres parte? ¿Qué haces con ellos? ¿Por qué te disfrazas y andas por ahí con jaulas? Disparé las preguntas, incapaz de contener mi confusión. No puedo explicártelo todo aquí. Necesitas verlo con tus propios ojos. Esta noche habrá una reunión. Quiero que vengas, pero con una condición. No puedes llevar cámaras. Mi instinto me decía que no debía confiar en ella, que esto podría ser una trampa para atraparme. Pero mi lado curioso, ese que siempre me había metido en problemas, ganó la batalla. Está bien, iré. La noche llegó rápido y con ella un aire pesado que parecía envolver todo el pueblo. Isabela me recogió en la plaza y nos dirigimos hacia un lugar aún más apartado, un claro en el bosque iluminado por antorchas. Había una docena de jóvenes reunidos, todos vestidos con túnicas negras y capuchas que ocultaban sus rostros. Al centro, una mesa improvisada sostenía varias jaulas con aves dentro, y junto a ellas descansaba una gran daga oxidada. Mis manos comenzaron a sudar. Cada paso que daba se sentía como si me acercara al fin de mi propia historia. Traté de actuar normal, pero mis piernas temblaban mientras Isabela me guiaba al centro del grupo. Solo observa, Horacio. Tal vez así entiendas. Uno de los jóvenes tomó la daga y se acercó a la primera jaula. Por un segundo, pensé que estaba a punto de presenciar un sacrificio, y mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Intento detenerlos? Pero antes de que pudiera reaccionar, el joven no alzó la daga para herir al ave, sino para cortar los barrotes de la jaula. En un movimiento rápido, abrió la puerta y el ave salió disparada hacia el cielo. Los demás comenzaron a aplaudir, mientras lágrimas de alivio y emoción corrían por sus rostros. Uno tras otro, liberaron a los pájaros hasta que no quedó ninguna jaula cerrada. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Isabela se acercó y me puso una mano en el hombro. Esto es lo que hacemos, Horacio. Liberamos a las aves que los cazadores furtivos encierran y venden. La gente nos llama secta porque no entienden lo que hacemos, y a veces es mejor que lo sigan creyendo. Así evitamos que los verdaderos culpables nos persigan. No supe qué decir. Había llegado convencido de que estos jóvenes eran responsables de las desgracias del pueblo, pero lo que había presenciado era todo lo contrario. Eran activistas, no criminales. Entonces, ¿por qué todo el secretismo? ¿Por qué no decirle a la gente la verdad?, pregunté, todavía incrédulo. Porque la verdad no siempre salva, Horacio. Aquí hay personas con poder. Personas que no quieren que sus negocios se vean afectados. Si saben lo que hacemos, no dudarán en acabar con nosotros. Sus palabras eran claras, pero mi mente seguía tratando de reconciliar lo que acababa de aprender con todo lo que había visto hasta ahora. ¿Y las amenazas? ¿Y los eventos extraños en el hostal? Era posible que todo eso no tuviera nada que ver con ellos. La reunión terminó, y aunque los jóvenes me despidieron con sonrisas y un trato amigable, yo seguía sintiendo un peso en el pecho. Había algo que no cuadraba, algo que todavía no entendía. De regreso al hostal, Isabela me dejó con una última advertencia. Ahora sabes la verdad, Horacio. Espero que eso te ayude a entender, pero también te pido que tengas cuidado.
Hay cosas en este pueblo que son mucho más peligrosas que nosotros. Sus palabras resonaron en mi mente mientras subía las escaleras hacia mi habitación. Cerré la puerta con llave y me dejé caer en la cama, tratando de asimilar todo lo que había pasado. Pero mientras me preparaba para dormir, no podía sacudirme la sensación de que alguien o algo seguía vigilándome. El misterio estaba lejos de resolverse, y aunque ahora sabía más, también me sentía más perdido que nunca. Los días después de la noche en que presencié la liberación de las aves, me dejaron una sensación extraña. Por un lado, las palabras de Isabela resonaban en mi cabeza, y aunque sus explicaciones sobre la secta me parecían sinceras, algo no terminaba de encajar. A pesar de que los jóvenes no parecían ser los culpables de todo el mal que me había perseguido, mi paranoia seguía creciendo. Aquello que había comenzado como una simple investigación para mi canal se había convertido en una pesadilla interminable. Sentía que no podía escapar de esta sombra invisible que me perseguía. Un mal que no tenía forma ni rostro, pero que estaba siempre presente, acechando desde las esquinas de mi mente. Y por si fuera poco, aún me acosaban las pesadillas, y las extrañas desapariciones que ocurrían en el pueblo no ayudaban en nada a calmar mi miedo. El clima en el pueblo ya no era el mismo. Los lugareños empezaron a mirarme con desconfianza, como si supieran algo que yo no. Había rumores de que las aves que habíamos liberado esa noche estaban siendo asesinadas por cazadores furtivos, y que algo oscuro rondaba cerca de nosotros. De alguna manera, sentía que todo lo que había hecho había traído más caos a un lugar que ya estaba condenado. Una noche, decidí salir al pueblo a dar una vuelta. No sé por qué lo hice, tal vez en busca de respuestas, o quizás solo para despejar mi mente. La luna llena iluminaba las calles desiertas, y el viento soplaba fuerte, creando un sonido fantasmal en las ramas de los árboles. Caminé por el pueblo como un espectro, sintiendo el peso de cada paso. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía dejar de caminar. Fue en ese momento cuando sentí una presencia extraña. No sabía si era mi mente jugándome trucos, pero algo en el aire había cambiado. El viento se detuvo, y un silencio profundo se apoderó de las calles. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal, solo las casas oscuras y las sombras largas que se alargaban por las calles vacías. Entonces, lo sentí. Una figura apareció frente a mí, emergiendo de la oscuridad, como si hubiese estado allí todo el tiempo, esperando el momento preciso para aparecer. Era Doña Socorro, la mujer que había sido tan amable conmigo en la fonda, la misma que me había ofrecido su ayuda y me había dado su hospitalidad. Pero ahora, al verla, algo en sus ojos había cambiado. No había bondad en ellos, solo una frialdad que me heló la sangre. «¿Qué haces aquí, Horacio?», preguntó, su voz grave resonando en la quietud de la noche. Intenté hablar, pero mis palabras se atoraron en mi garganta. No sabía qué decir. Había algo en su presencia que me hacía sentir como si fuera un insecto atrapado en una telaraña, sin posibilidad de escapar. «Pensé que te irías», continuó ella, acercándose lentamente. Sus pasos eran suaves, pero en ese momento parecían resonar en todo el pueblo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sabía que algo no estaba bien. No era solo la mujer amable de la fonda. Había algo más oscuro detrás de sus ojos, algo mucho más aterrador. Mis pensamientos empezaron a atropellarse unos con otros. ¿Era ella quien estaba detrás de todo? ¿Era ella quien había causado todas esas desgracias en el pueblo? De repente, sentí como si el aire se volviera más denso. Un sudor frío empezó a recorrer mi espalda, y las manos me temblaban. Quería correr, pero no podía moverme. La mujer estaba demasiado cerca, y sus ojos no dejaban de mirarme. «Ellos ya no podrán salvarte», dijo, sonriendo de una manera inquietante. El terror se apoderó de mí. No sabía si me estaba volviendo loco o si realmente había algo muy siniestro en esta mujer,
Pero en ese momento entendí que algo mucho peor que una secta estaba detrás de todo. La gente del pueblo, las aves, los jóvenes, todo parecía estar conectado con Doña Socorro. Ella había sido quien movía los hilos en las sombras. Y yo, ingenuo como era, había estado completamente ciego a lo que realmente ocurría. Antes de que pudiera reaccionar, un grito rompió el aire, y varias figuras se acercaron rápidamente hacia mí. Eran los mismos jóvenes de la secta, los chicos que había visto en la noche del ritual. Estaban encapuchados, pero esta vez no había ritual, ni jaulas, ni dagas. Solo estaban allí para protegerme. Doña Socorro, al verlos acercarse, retrocedió un paso. Fue solo un instante, pero me pareció suficiente para que ella perdiera la calma. La mujer que había estado tan segura de su poder, de su control, ahora parecía vulnerable. La atmósfera se cargó de tensión. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Isabela, quien había estado en el grupo, dio un paso al frente. Ella me miró, y sin decir palabra alguna me hizo una señal para que corriera. No me lo pensé 2 veces. El miedo me impulsó a moverme, a huir de esa pesadilla que se había convertido en mi vida. Sin voltear atrás, corrí por las calles vacías, mis pasos resonando en el silencio de la noche. No sabía hacia dónde iba, pero no me importaba. Solo quería escapar de ese lugar. Mientras corría, escuché los gritos lejanos de Doña Socorro, ahora llenos de ira. Sus palabras se mezclaban con el viento, pero no me atreví a detenerme. Mi único objetivo era salir de allí. Y finalmente, lo logré. Llegué a un autobús que salía en ese momento del pueblo. Sin pensarlo, subí al primer asiento que vi, y me alejé de ese lugar maldito. Hoy, días después de haberme ido, las preguntas siguen atormentándome. ¿Qué era realmente Doña Socorro? ¿Por qué me había hecho creer que los jóvenes eran los culpables de todo? Y, lo más importante, ¿qué había pasado en ese pueblo? Aunque ahora me siento más seguro, la verdad es que no puedo olvidarme de esos ojos fríos, de esa mujer que parecía ser tan inofensiva, pero que en realidad era mucho más peligrosa de lo que jamás pude imaginar. Nunca volví al pueblo, y no tengo intención de hacerlo. Las cicatrices que dejé atrás no son solo físicas, sino también mentales, y aunque mis seguidores en YouTube siguen pidiéndome respuestas, sé que esta historia no tiene un final fácil. A veces, el mal se esconde donde menos lo esperamos, y en este caso, se escondía detrás de una sonrisa amable, una sonrisa que nunca olvidaré.